profesor y director de nuestro colegio público durante muchos años. Desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento decidimos que fuese concedido a él por su gran labor a nuestro pueblo en algo tan importante como es la educación y la cultura. Le hemos considerado sobradamente merecedor de este reconocimiento que, aunque humilde, está lleno de significado y de agradecimiento hacia él, a toda su colaboración en la educación de nuestros niños y para con este ayuntamiento en todos los eventos culturales organizados. Agradezco la asistencia y a todos los que estáis esta primera noche compartiendo con nosotros la apertura de esta fiesta y de este festival. Vecinos, amigos, alcaldes y concejales, compañeros políticos. A todos los que participáis de una manera u otra, aportando desinteresadamente vuestro trabajo, vuestro tiempo, para que esta fiesta, que tanto nos gusta a todos, salga lo mejor posible. También a todos los trabajadores y, como no, a mis compañeras de equipo de gobierno, Elena y Pili, concejalas de Cultura, por todo su tiempo y esfuerzo en la organización. Cedo la palabra a la concejala de Cultura, Elena Jiménez. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar de las fiestas. Bienvenidos a Viriato 2019. Me voy a tomar la libertad de decir unas palabras. En primer lugar, mencionar a nuestro compañero y amigo Francisco Bernardo Huerta, Paco, con el cual adquirimos un compromiso que acaba en breve. Estos 8 años han dado para mucho, pero no me voy a extender. Lo defino con una sola palabra: trabajo. Dejamos este ayuntamiento que hoy representamos con superávit y sin ninguna deuda que nosotros hayamos generado. El actual equipo de gobierno hemos trabajado lo mejor que hemos podido y sabido, siempre dentro de la legalidad, con honradez, honestidad y con la más absoluta transparencia. Por último, quiero dar las gracias a todos los trabajadores de este ayuntamiento, a los actuales y a todos los que han trabajado con nosotros estos años. Ha sido un placer. A continuación, damos a conocer el resultado del torneo de ajedrez, concurso de carteles y certamen de relato corto de este año. Sexto torneo de ajedrez, categoría Levin. Primer premio, José Fabián Cabrera Mendoza. Segundo, Román Martín Berbel. Tercero, Marta Cano Santos. Categoría Benjamín. Primer premio, Iván Leal de la Calle. Segundo, Martín Mingo Cirujano. Tercero, Álvaro Toré Martilla. Categoría Sub-16. Diego Leal Pobre. Marcos Rodríguez de la Calle, Bárbara Jiménez Pérez. Así da gusto. Quinto concurso de carteles. Primer premio dotado con 100 euros al cartel titulado Guerrera en el Trauquete. Autor Carlos Garrido Martín, de Coco de Yuste. Séptimo certamen de relato corto. Primer premio dotado con 100 euros a don Santiago Hernández Acosta. Hernández Cano Acosta, de Jarandilla de la Vela, con la obra titulada Mi abuela Soledad. Segundo premio dotado de 75 euros a don José Agustín Blanco Redondo, de Valdepeña, Ciudad Real, con la obra titulada La Isla. Y queda desierto el accesi al no haberse presentado ninguno autor o autora del local. Todos estos premios se entregarán a las 6 de la tarde aquí en la Plaza de los Corredores el domingo. Muchas gracias a todas las personas que han participado en el certamen de relato, en el concurso de carteles, en el torneo de ajedrez y a los que han formado parte de los jurados. Doy la palabra a don Santiago Hernández Cano Acosta, Premio Viriato 2019. Entrega el premio a la concejala de Cultura Pilar Pato. Bueno, en primer lugar, el capítulo de agradecimientos que
quiero agradecer a la Corporación Municipal que me haya otorgado este premio, en especial a su alcaldesa Ángela. Y cuando he visto el cuadro de honor del premio, a todos los que se han entregado el premio durante estos años, pues la verdad es que me siento un poco abrumado. Por otro lado, tengo que deciros que este es un premio que, aunque concede la Corporación Municipal, porque son vuestros representantes, yo lo considero como un premio que me entregáis vosotros o una distinción que me entregáis vosotros todo el pueblo de Guijo, así es como yo lo entiendo. Es la segunda vez que se entrega este premio, esta distinción, a un maestro de la escuela. La otra vez fue a don Ángel Manoli. Y eso dice también mucho en vuestro favor, que penséis tanto en la educación. En realidad no estáis valorando a una persona que haya hecho mucho por vuestro pueblo físicamente o por vosotros directamente. Estáis valorando a una persona, a mi humilde persona, que ha trabajado durante algunos años por enseñar y educar a nuestros hijos y nietos, y eso sí que me da de ánimo.